al taller de uso de ayudantes para la pulverización eficiente, estabilidad del caldo y calidad de control. Mi nombre es Germán Pelagalle, soy perteneciente de la regional Justiniano Pose. Les quiero presentar acá a Juan Pablo Timpone, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, trabaja en el área de marketing de Rizobacter, y dentro del área de marketing es responsable de productos adyuvantes. Les comento cómo es la modalidad de este taller. Juan Pablo va a exponer 30 minutos y luego va a haber un espacio de 10 minutos para que hagamos unas preguntas. Así que, los dejo con Juan Pablo nomás para que comience. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Lo primero es agradecer a los que están acá y en estas épocas 2.0 a los que están a través de internet. Lo segundo es advertir que normalmente camino mucho cuando doy una charla y ahora tengo que estar agarrado acá, así que me voy a acordar de mis épocas cuando variaba caballo de trote. Vamos a tratar de que esto funcione bien. Bueno, claramente ya no funcionamos bien porque arrancamos de la cuarta, pero es fácil. Bueno, lo que nos propusimos esta vez es dar un enfoque diferente a la típica charla de coadyuvantes, ¿no? Porque desde que el mercado se empezó a desarrollar fuertemente hace ya casi 20 años, y si estuviéramos acá y habláramos de que la gota se rompe y moja mejor y demás, creo que nos quedaríamos con la punta del iceberg después de 20 años. Entonces, la propuesta es tratar de ir un poquitito más allá, lo más allá que podamos en 30 minutos, pero dejarles un espacio a ustedes para compartir, a ver cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son las cosas que quizás nosotros no percibimos y que tenemos en nuestro background y que podemos compartir con ustedes. Esto va a estar focalizado esencialmente en los beneficios que podemos encontrar en el uso de algunos productos puntuales, y en nuestro caso hay 3 que nos tienen muy orgullosos y que creemos que son atenientes a esta explicación que vamos a dar. Lo primero es el concepto de dominar el agua. Dominar el agua para nosotros es empezar bien. Y eso se hace básicamente con el uso de secuestrantes y sustancias buffers, con los cuales podemos proteger, por un lado, los ingredientes activos y, por otro lado, hoy en día, asumiendo que hacemos mezclas complejas, realmente no escritas en ninguna parte, también la protección de la mezcla de tanque. Entonces, la primera aproximación es ¿cuáles son los desafíos del agua para las pulverizaciones? Y yo me tomé el atrevimiento de alterar el orden, si lo queremos, intuitivo, con el cual la mayoría de las personas piensa el agua, porque cuando uno habla de problemas del agua, lo primero que decimos es el pH. Y no es que el pH no existe, sino que el pH, si podemos dominar el agua como un todo, es el menor de los problemas. Y nuestra experiencia de campo nos indica que un orden técnico de abordaje del agua sería pensar primero en la dureza. Si estuviéramos en alguna zona del país podríamos hablar incluso de hierro y de aluminio, aunque no son la dureza como tal, como definimos la dureza, que podríamos tomarla como la suma del calcio y del magnesio en el agua. La turbidez es una cuestión muy inespecífica, son los sólidos totales disueltos y además otras sustancias, todo aquello que pase la malla más fina con la cual vamos a trabajar, podríamos considerarlo parte de la turbidez que nos va a traer problemas. Y eso, según el tanque y según la fuente de agua, puede ser arcillas, limos, materia orgánica, animales muertos, muchas cosas muy diferentes. Y finalmente sí, el pH como tal. Pero vamos a ver que el pH es una cuestión de objetivo. Lo primero es proponer un pequeño repaso que me parece clave para marcar la cancha, que es el tema de cuáles son los criterios para la dureza. A mí me gusta mucho esta tabla. Hay varias en las cuales se expresa lo mismo, pero esta tabla está buena porque nos ayuda a poner las cosas en partes por millón y eso separa bastante paja de trigo. Y es hablar de valores de dureza por arriba de 120 partes hasta 180 y de muy duro por arriba de 180. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque en muchos casos, quizá porque carecemos de información, y esto es una autocrítica de nuestro rubro, se toman las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Y la realidad es que aquí no nos estamos consultando si vamos a tener problemas al ingerir esa agua, sino si vamos a tener problemas al usar esa agua para formular
Y para formular, la Asociación Americana de Ingenieros nos habla de 120 partes para arriba como algo que ya podríamos hablarlo de duro. No de moderadamente duro, sino ya duro. Entonces, muchas personas que se consideraban que los problemas de tanque que estaban teniendo no eran por dureza, quizá lo puedan pensar dos veces. Y los problemas de dureza se ven más fácilmente, especialmente cuando tenemos herbicidas ácidos débiles, que son, para tomar un abordaje simple para el común de las personas, aquellos cuando uno lee, bueno, sal tanto de tal cosa, glifosato, sal isopropilamina, potásica, monoamónica, dimetilamina de un ácido 2,4-D u otros. Bueno, eso en agua termina separándose y nuestro ingrediente activo termina siendo un ácido, y ese ácido puede juntarse con calcio y con magnesio, y con hierro y aluminio también, si los hubiera, como les digo, y formar sales insolubles. Es decir, tu herbicida se apagó, si lo querés pensar simplemente, o se inactivó, y no va a estar aportando el efecto que vos querés, que en general es algún tipo de control. Ese es un parámetro a tener en cuenta. 120 partes para arriba, empiecen a pensar que pueden aportarle algo al caldo protegiendo el secuestro. Y bueno, ¿pero es todo lo mismo? ¿Pongo un secuestrante y punto? No, la verdad es que no. Distintos tipos de ácidos que podemos usar para que hagan el secuestro, reemplazando la herbicida que queremos proteger, tienen distintos poderes de secuestro. De tal manera uno puede encontrar, por ejemplo en nuestro caso, que usamos una mezcla de fosfonatos, es algo muy cercano en términos de formulación química al glifosato, que es una fosfonometilglicina, tiene un poder de secuestro de 800 partes por millón cada litro por cada ml. Es decir, un ml de nuestro producto se lleva 800 partes por millón del agua. Y estamos hablando de que hay problema por arriba de 120 partes por millón. Y cuando vemos otras cosas, que a veces se intentan usar con el mismo fin, tenemos al sulfato de amonio, con un poder de secuestro muchas veces menor, varios órdenes menor, con 37 partes cada 100 centímetros de producto en 100 litros de agua. Ácidos propiónicos mezclados con otras cosas, con 10 partes cada 100 centímetros de producto en 100 litros de agua. O productos que dicen ser todo en uno, pero cuando miramos la etiqueta declaran nonilfenoles o similares, con 7 partes o menos cada 100 centímetros de producto, que es una dosis súper alta. Por lo tanto, se pueden hacer secuestros eficientes y económicos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para poner estos números? Porque en general el pH es bastante fácil, ponemos una cintita, vemos que sube, que baja, tenemos bastante claro de lo que está pasando. La dureza siempre nos queda dentro del agua, son partículas que están ahí adentro. ¿Cómo medimos esto? Bueno, lo medimos de un modo inverso. Tomamos agua desmineralizada, ponemos cantidad conocida del producto a medir, ponemos calcio en una forma soluble, luego agregamos carbonato para que nos encontremos el carbonato de calcio dentro del agua, y hasta que no hay precipitación, entendemos que ese calcio está siendo secuestrado por nuestro producto. Cuando empieza a haber precipitación, entendemos que se saturó la solución y entonces el secuestrante está dando todo lo que puede dar. Y así los podemos medir y podemos decir cuánto calcio secuestra cada producto. Se puede conocer la diferencia. Algunos datos, como para poner esto en algún contexto, es verlo en el glifosato, que es icónico. Esto es un ensayo con Mauro Mortarini en el oeste de provincia de Buenos Aires. Tenemos tratamientos. Tratamos todo lo posible de encontrar cosas de consistencia estadística, que no es algo menor, es dejar la apreciación y poner valores consistentes y cosas reproducibles en lo que uno hace. Y encontramos con una bastante buena estadística aplicada, con un rigor bastante bueno, un control mucho mejor cuando logramos secuestrar y dejar que el glifosato se exprese en todo su potencial. Es un caso testigo, era glifosato al 48%, a 3 litros por hectárea, con Silwet, que además es un producto que mejora el contacto, y el corrector asociado a la dosis de calidad de agua de la región. América es una zona bastante compleja. Y el pH, la propuesta del pH es dejarlo en un valor lógico, un valor seguro. El valor seguro para el pH es estar entre 4,5 y 5,5. Cómo me gustaría poder moverme de acá. Pero bueno, no puedo, estoy clavado acá. Entre 4,5 y 6,5. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros podemos asegurar es el pH al comenzar la formulación del caldo. ¿Cuál va a ser el pH final del caldo? Es absolutamente dependiente de la mezcla que estemos haciendo en términos de producto, dosis y fórmulas de esos productos. Pero si nosotros arrancamos desde un valor seguro, los productos que afectan poco el pH, por ejemplo, por experiencia puedo decir que los concentrados emulsionables afectan menos el pH que muchos de los solubles en agua. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que
Mezclas de graminicidas, por ejemplo, suelen hacer variaciones de pH menores que mezcla de glifosato, de 2,4-D y demás. Si nosotros empezamos bien, tenemos gran potencial para terminar bien. Y Rizobacter, para reafirmar esto, lo que tiene es un buffer muy potente en su corrector que se plancha en 5,5. De tal manera que no importa tanto el problema de dureza que tengan, siempre lo van a poder secuestrar sin riesgo de que tengan que, por otro lado, resignar que van a pH demasiado bajos. Porque si uno tiene problemas de dureza muy grandes, tiene que poner mucho ácido para secuestrar y eso termina en pH muy bajos y peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Ya vamos a ver. Fíjense, esto es lo que nos ocurría, esto es peguajo. Esto es lo que nos ocurría con un agua de pH 7,6 al inicio, una dureza de 660 partes en el oeste arenoso. Si aplicábamos un corrector sin buffer, cuando íbamos a la dosis 2, a 20 centímetros cada 100 litros, el pH era tan bajo que no podíamos seguir. No podíamos seguir. Y si fuera nuestro producto, solo nos habíamos llevado una pequeña parte de esas 660 partes, a pesar de que tenemos el poder de secuestro más alto del mercado. Con un buffer, nosotros nos podemos llevar todos los cationes que queramos y el pH sigue en valores seguros. Eso se puede mejorar. Entonces permitimos un secuestro total, permitimos estabilizar el agua y evitamos la ruptura y precipitación de formulaciones. Esto que viene, lo deben conocer todos porque es el problema de moda. ¿Sí? Estos son 2 litros de glifo al 66, buenos glifos, 0,824 de amina, de las fórmulas que se consiguen en el país, y 1,5 de atracina flowable, en 60 litros de agua. ¿Por qué en 60 litros de agua? Me van a preguntar. Bueno, porque tratamos de mimetizar lo que ocurre a campo. Quizá nos estamos yendo de lo que ocurre en las recomendaciones de etiquetas, pero tratamos de responder problemas de campo. No son recomendaciones, son respuestas a problemas de campo. Eso es importante que les quede claro. A pH 5,5 lo que vemos es la atracina. Viejo problema, muy relacionado con su poca afinidad al agua y muy agravado por las malas moliendas de algunas formulaciones. Ahora, cuando vamos a 3,5, empezamos a ver otra cosa. Acá aparece fórmula rota. Y esto rosa es el indicador de pH, de que nos fuimos a pH demasiado bajos. Por lo tanto, no es una carrera por pH, es el pH justo con todo el secuestro posible. Otro caso, para dejar de pensar en herbicidas, porque la maleza es esa cosa que está puesta en el campo ahí, nos molesta, vamos y venimos, monitoreamos, no se muere, es como que nos está amenazando hasta que no queda marrón. Ahora, para insecticidas y fungicidas a veces no hay segundas oportunidades, porque hay situaciones de infestación donde no hay maquinaria disponible, porque hay tipos de enfermedades y tipos de plagas que no permiten tener la agilidad de un reingreso. Entonces, si uno no hace buenos monitoreos, lo veo acá a Nico y a None y equipo y pienso en los sistemas de alerta, si uno no toma las cosas a tiempo, menos después tiene segundas oportunidades. Y lo que la gente de Summit nos cuenta de sus propios productos, muy buenos, muy valiosos, muy modernos, es que un caldo de este tipo, de productos de alto valor, en un agua de pH 8 y 500 partes, recupera gran parte de los productos en los filtros de pico. Poca gente tiene filtros de pico como para enterarse, pero hay producto que se va a quedar en algún filtro. Y sin embargo, aplicando el corrector, pulveriza de vuelta y no encuentra los desechos en los picos. Y uno dice, ¿por qué les pasa esto? Bueno, probablemente sacar todos estos cationes del agua y dejar disponibilidad para que 2 productos que son suspensión concentrada van a necesitar agua. Y un producto que es un polvo mojable, mucho más va a necesitar capacidad de disolución. En un agua descargada de cationes responden mucho mejor. Y entonces esto es dinero que pagamos y que llega al blanco. Después se discute la técnica para que esto llegue a donde tiene que llegar. Pero al menos es dinero que sale de nuestra máquina en condiciones de trabajar. Nosotros hacemos análisis de agua gratuitos. Los invito a todos que vayan a los distribuidores de Rizobacter. Son gratuitos, todos los que quieran, todas las veces que quieran. Raro que tardemos más de 2 semanas o 10 días hábiles en darle las respuestas de la calidad de agua de todas sus fuentes. Y entonces ustedes pueden saber a dónde están parados. A nosotros nos sirve también para entender el país. Esto es a nivel país. De nuestras mejores 1.925 muestras sobre 13.000. Por lo tanto, moraleja, pongan todos los datos de las muestras, porque muchas veces nos cuesta mucho entregar a quien hizo la muestra y le puso al lado del tanque donde la vaca comía de día, de noche. Por favor. Pero si lo hacen bien, los podemos ayudar mucho. Entonces, nuestras mejores 1.925 muestras sobre 13.000 hablan de que el país está en un promedio en la zona agrícola extensiva de pH 8, de una dureza de 370 partes, 372, una conductividad de media a alta y
sólidos totales disueltos no es el mayor de los problemas. Pero sí hay un pH alto, por arriba de 7, es un problema generalmente. Y la dureza está prácticamente al doble de lo mínimo, o al triple. Y cuando descomponemos eso por zona, encontramos algunas cosas que se pueden entender, que es en los lugares donde el agua se mueve menos, entre otras razones, pero esta es una razón que se ve mucho, además de la composición de la napa y demás, donde hay menos movilidad del agua, los pH tienden a subir, y en la zona de los grandes ríos o ríos de montaña, vemos que los pH tienden a bajar, pero no dejan de ser un punto a prestar atención. Ahora, cuando vamos a dureza, no hay zona del país, en promedio, después hablamos de campo por campo, pero en promedio no hay zona del país que no amerite poner el ojo en el secuestro de cationes. Es importantísimo, puede ayudar mucho. El punto 2, y vamos bien, vamos por la mitad del tiempo, es dominar el caldo. Dominar el caldo desde el punto de vista de ya no preparar el agua para y de evitar generar cortes por malas preparaciones, sino esto es lo que me compré, esto funciona así, ¿lo puedo mejorar? Bueno, los que se acuerden de la filmina de hoy, teníamos el 1 y el 4. El 4 estaba cortado por exceso de pH ácido. Ahora, el 1, con esta tracina molesta ahí, sigue siendo mejorable. ¿Mejorable cómo? Usando algunas características bastante viejas de los tensioactivos, como es el factor de dispersión. Pero podemos hacerlo. Fíjense, agregar a este caldo una dosis de silicona pura da la posibilidad de generar una comunicación entre las partículas y el agua que antes no estaba. Porque la tracina, como viene, polvo mojable, granulado o flowable. Es decir, cosas que no les gusta mucho el agua. Si le agregamos un tensioactivo, podemos mejorar la dispersión de esas partículas en el agua. Eso significa no tragarte toda la tracina junta, porque si esto fuera una máquina, acompáñenme con la capacidad de abstracción, tomaríamos desde acá. Esto genera tapado de picos, esto genera problemas de capacidad de trabajo y un producto que se compró y se descarta. Si no se descarta el tanque, por lo menos gran parte del residual. Después nos cuestionamos si llovió mucho o poco, por qué no trabajó también el residual. Quizá porque ni siquiera lo aplicó tu aplicador en la dosis que necesitó. Porque además, abro el paréntesis, estemos más arriba de las máquinas. Es lo único que nos puede poner en problemas y es lo más delegado de todo el ciclo productivo. Eso no es bueno. Pero eso se puede mejorar. Se pueden comprar insumos para esto. Y hay cosas, y en esto nos parecemos, si lo quieren pensar sencillamente, en la industria de las pinturas, que se disuelven mejor en solventes no polares que en agua. Como a veces van a buscar thinner o aguarrás para disolver lo que no van a disolver en agua cuando pintan. Por lo tanto, los ésteres metílicos, porque esto verán que no tiene la misma consistencia, la misma tonalidad que esto, es un degradé, los ésteres metílicos son un gran solvente de cosas que no se llevan bien con agua también. Generan un medio en el cual hay cosas que se llevan, que son no polares, que se comunican mucho mejor. De verlo es con las tarjetas, ¿no? Decir, bueno, esta teoría, y si voy a campo, bueno, esta era una máquina PLA grande, no hace falta, PLA nos acompaña mucho, me lo acuerdo de memoria, lo hicimos en Entre Ríos, entre Diamante y Paraná. La tierra era muy negra y parecía que era carnaval arriba del campo, era todo blanco de atracina. Paramos la máquina sobre este caldo, similar pero no igual, agregamos una dosis de éster metílico, retornamos todo, seguimos aplicando y este efecto de las pintas blancas de atracina sobre los impactos desaparece. Además, el que tenga buen ojo se va a dar cuenta de que también el tipo de impacto cambió un poco para mejor. Pero desaparecieron las pintas blancas. Estamos aplicando todo el preemergente a lo largo de todo el lote en una dosis homogénea. ¿Cuánto vale eso? Lo que valga la maleza que hay que ir a reaplicar si nos nació antes, si aplicamos manchoneado, si nos faltó producto en alguna zona del campo, y la persona que tiene que ir a hacer eso, con máquina o con mochila, o como resolvamos el problema. ¿Sí? Hoy tenemos que empezar a pensar que ya no todo es quilable, no todo pasa a kilos de soja al final de la película, sino a 50, 40, 30 dólares de un caldo que hay que volver a armar muchas veces para tapar macanas. ¿Cómo hacemos eso bien? Entre otras cosas hay que hacer emulsiones de alta calidad. Me voy a tomar un poco de agua, tengo tiempo. Hay que hacer emulsiones de alta calidad. Lo que ven acá podría ser peor. La verdad es que nos exigimos bastante con la calidad de insumos que usamos.
si lo hacen o lo han hecho alguna vez en su vida, podría ser peor, es aceite desgomado, ¿sí? Ven un degradé de color que marca más aceite arriba, menos aceite abajo. Realmente le digo que esto es bueno como aceite desgomado, podría ser mucho peor. Aceites metilados convencionales, ¿sí? Y aquí vemos cómo se nos va quedando el aceite arriba. Aceite metilado con organosilicona, ya muchísimo más homogéneo. Y lo que este año estuvimos presentando en las jornadas de aeromonitoreo en Córdoba, y vamos a seguir, estamos muy contentos y muy convencidos de esto, que es Rizospray Integrum, que es un coadyuvante microemulsión. Para ponernos un poco tecnicoides, las microemulsiones son termodinámicamente estables. Es decir, una vez que nosotros formamos esto, no requiere de adición de energía para mantenerse el sistema. O sea, a estos tres, alguien los tiene que mezclar. Este es estable por sí mismo. Y eso es un cambio notable en muchos contextos. Por ejemplo, los invito a pensar en los sistemas de aplicación selectiva. ¿Sí? ¿Cómo funciona la mayoría de los sistemas de aplicación selectiva? Un tanque aparte con el producto puro, se abre y se aplica cuando se detecta la maleza puntual para la que se diseñó ese tanque. ¿Quién agita eso? Si vamos a poner un aceite malo, y esos productos en general son concentrados emulsionables, la posibilidad de que a pesar de que invertimos en un programa de alto valor, no tengamos buena mortandad homogénea a lo largo de todo el lote, existe. Porque hay probabilidad de que gran parte del producto que es soluble en aceites se me vaya con el aceite. Y hasta que yo no consuma gran parte del volumen de ese tanque, puede ser que la dosis aplicada sobre la maleza no sea la misma. Eso es probable que pase. También es probable que pase algo similar con insecticidas, por ejemplo, donde más que nada los viejos, muchos de los que eran concentrados emulsionables, para el que no sabe mucho de qué estoy hablando, cuando se compra un producto que dice CE o SE y es color caramelo y lo ponen en agua y se vuelve blanco, eso era un concentrado emulsionable probablemente. Y eran los FOS y los piretroides esencialmente, algunos también de los organoclorados de otras épocas. Entonces todo eso se va con el aceite y no con el agua. Entonces, ¿cómo hacemos una aplicación homogénea a lo largo de todo el lote? Y no empezamos con historias extrañas de que en cabecera o en lugares donde cambió mi presión según mi modelo de máquina, o donde no llegué a agarrar velocidad, los controles no fueron igual de buenos. Además de la técnica de la formación de gotas y demás. Bueno, primero aplicando lo mismo a lo largo de todo el lote. Y eso se puede hacer. Invirtiendo en aceites de alta calidad se puede hacer. Piensen que los aceites en algún punto no tienen mucho misterio. Los más económicos son los que tienen menos tensioactivo a valores generales. Y los más costosos o más valiosos son los que tienen más y mejor tensioactivo. Porque eso cambia todo el juego del aceite. Un litro de aceite puro no es costoso. Pero el tensioactivo que hay que poner para que eso se mezcle y emulsione como corresponde, sí lo es. Y es lo valioso y es lo que explica la diferencia en calidad. Algunos puntos, algunos ítems a tener en cuenta que creo que les pueden aportar algo es que la cantidad de aceite no mejora la calidad de aceite. Es una cuestión de balance. Si tu aceite es malo y pones más aceite, vas a tener una fase con aceite puro más grande. Nada más que eso. En las dosificaciones a porcentaje, el mayor porcentaje se debe utilizar con el volumen de agua menor. ¿Por qué? Porque vos estás concentrando la cantidad de cosas que tenés que disolver, suspender y emulsionar. Entonces vos necesitas un incremento en concentración para mantener la misma performance. Se da naturalmente esto porque uno termina fijando a veces los productos por hectárea y no cada 100. Lo metaboliza para dar la orden de pulverización. Pero tengan en cuenta que el mayor porcentaje se usa con el volumen pulverizado menor, que además es el que hace gotas más pequeñas, que donde empezamos a hablar de productos de contacto o de cobertura, van a demandar una mayor compensación de la cobertura. Esas gotas llegan donde deben llegar, pero deben cubrir un área. Es importante tenerlo en cuenta. La adición de tensioactivos comerciales a un aceite de baja calidad no es garantía de mejora. Para darles un dato concreto, lo que nosotros vendemos como Silhouette LAG, silicona pura, no es lo mismo que lo que tiene Rizospray Extremo adentro. Es otra silicona con una forma química absolutamente diferente, específica para mezclarse con un éster metílico. Pueden hacer estas pruebas en sus casas, agarren el tensioactivo que les guste, hasta detergente de cocina si quieren, prueben las cantidades que quieran y van a encontrar que no es lo mismo que un producto estabilizado de fábrica, porque hay estructuras químicas diferentes adentro del gran mundo tensioactivos o emulsionantes que pueden asimilarlo como sinónimos. Fíjense, también, y esto sí que es bastante de avanzada, ¿podemos transformar emulsiones en microemulsiones? Bueno, empieza a parecer que sí. Miren, esto es Quisalofop con aceite metilado, 30 minutos, 60, 120. Acá hay Quisalofop y acá también hay un poco. Y el mismo Quisalofop con una microemulsión
30 minutos, 60 y 120. Las microemulsiones, por la calidad de ruptura que hacen del aceite, tienen una particularidad visual que es que son translúcidas. Se puede ver a través. El grado de ruptura es tan bueno que podemos ver a través. Podemos poner un haz de luz y lo puede atravesar. Y eso es una calidad de dispersión que ustedes están teniendo, lo que están protegiendo, que es el herbicida, que es lo que explica toda la pulverización. A donde hay herbicida, quien explica la razón de ser del momento y la maleza es el herbicida. A él es al que más hay que proteger. Y exactamente lo mismo, hecho con Aloxifop y estirado hasta 240 minutos, empieza a parecer que podemos cambiar el tipo de caldo que hacemos con los coadyuvantes. Un par de datos: pensar el caldo en el blanco, tomar decisiones químicas en función del ambiente, del tipo de formulación y el objetivo. Ya armamos un caldo, ya preparamos el agua, lo vamos a pulverizar y podemos encontrar algunas razones de ser de algunos coadyuvantes versus otros. Fíjense, esto es con Caco D'Alorso, en Diego de Alvear, Santa Fe, Argentina. Saflufenacil, gran producto, pero muy demandante de un trabajo coadyuvante para darle cobertura. Y tanto en Amaranthus como en Rama Negra encontramos que el producto solo era deficiente. Y se sabe, y la recomendación es que se acompañe con un coadyuvante. Es importante. El paquete funciona. Ahora, agarramos ese producto y le ponemos Rizoprea Extremo y los valores crecen un montón. Y son las líneas azules, ¿sí? A los 10, a los 20, a los 30, a los 45 días. Que uno podría empezar a especular con algún potencial de rebrote. Lo mismo ocurre con Rama Negra. Cuando uno le agrega al saflufenacil el extremo, la mejora muchísimo, muchísimo el control versus el activo solo. Y se preguntarán qué son las líneas naranjas. Bueno, la línea naranja es otro tipo de tensioactivo disponible en el mercado. Para el que le gusta leer etiquetas y para el que no, va a ahorrar mucha plata leyendo etiquetas. Es dodesilbenceno sulfonato, de sodio, de potasio. En definitiva, es un tensioactivo que en agua tiene un comportamiento ácido. Ahora, claro, resulta que en Diego de Alvear es fácil que te encuentres 300 partes por millón de dureza. Entonces, el tensioactivo se termina inactivando del mismo modo que se inactiva cualquier agroquímico. Entonces, cuando uno va a mirar control, resulta que no aportó nada en algunos casos, o muy poco. Fíjense lo que es acá. Prácticamente no aportó nada, porque estaba inactivado. La dosis del tensioactivo se puede inactivar. Por eso en Rizobacter trabajamos todos tensioactivos no iónicos. Es decir, no manifiestan cargas, por lo tanto, no terminan con ese problema. En preemergencia, nos preguntamos puntualmente si las siliconas son muy tolerantes a los rayos ultravioleta. ¿Puede ser que cuando se rehidrata el activo se rehidrate también la silicona y pase algo? Bueno, esto se conoce mucho para lo que es riegos en campo de golf, por ejemplo. Donde uno se plantea cómo regar sin encharcar en un suelo que tiene cargas. Las arcillas son un problema a veces para irrigar bien. Y bueno, una de las respuestas que encuentra la industria son los tensioactivos. ¿Y nosotros podemos hacer algo para la agricultura? Bueno, parece que sí. Empieza a parecer que sí. Miren, este es Luis Alieri, en memoria. Esto es Rama Negra. Glifosato con 2,4-D éster. Glifosato con una mezcla preemergente de larga duración de sulfonilureas. La misma mezcla de sulfonilureas con el aceite siliconado metilado. Y Luis encontraba en aquellos tiempos con consistencia una mejora desde las primeras mediciones hasta las últimas. Y luego, la gente de Ojos del Salado, también en la zona de América y alrededores, encontraba con un glifo premium, sulfentrazone e imacetapir, sobre una población de malezas en las cuales ellos describían las 4 más importantes, una mejora al inicio muy interesante y que en muchos casos se mantenía incluso en el largo plazo o en el mediano plazo. Y esto es lo que veíamos hoy, que decíamos, ¿podemos microemulsionar algo que antes era emulsionable y veíamos que podíamos? Bueno, y si lo llevamos a campo, ¿qué pasa? Y algunos datos que estamos presentando de Rizoprea Integrum para graminicidas son, en el caso de Clethodim, reemplazar el aceite metilado por el producto y tener una mejora muy interesante. Esto es con Marcelo Metzler, viendo Equinocloa. Y esto es con Aloxifop, también viendo Equinocloa. Acá hay algo más que se puede analizar. ¿Cómo es el Clethodim? Va más o menos, acompáñenme, 1 litro por hectárea y es al 24%. Hay mucho aceite parafínico dentro del Clethodim. Por lo tanto, de por sí es agresivo, para bien y para mal.
El aloxifop va a una dosis mucho más baja y hay mucho más aloxifop en esa dosis. Por lo tanto, agregarle un aceite es dramáticamente mejor y se puede mejorar aún más. Acá es donde podemos pensar en qué pagamos lo que pagamos. El aloxifop es mejorable, muy mejorable, y el clethodim también es mejorable, pero arranca de otros valores porque tiene mayor cantidad de aceite parafínico dentro de su formulación y de otras cosas. Perdón, y no quería dejar de nombrar el de Ramón Guigón con Lolium. Aquellos que tengan problemas de Lolium, en Entre Ríos sabemos que ya empezó a pasar algunas cosas, en algunas partes de Santa Fe sabemos que ya empezó a pasar algunas cosas. Ramón lo tiene medido en el sur de Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y él encuentra mejoras con aloxifop a los 14 días, se sostienen a los 40 días, bueno, y él reporta un promedio. Esto es una política nuestra de que muchos de aquellos que consideramos referentes ensayan nuestros productos. Nos parece mucho más transparente que hablarnos a nosotros mismos con nuestro servicio técnico. Nuestro servicio técnico es un gran apoyo para la toma de decisiones, pero lo bueno es que ustedes tengan proximidad con las personas que ensayan los productos y que le puedan dar su visión de los mismos. Y finalmente, contarle algunas acciones para un futuro mejor. Nosotros creemos que es fundamental pensar de esta manera. Hay leyes por venir, hay regulaciones todos los días. Ha habido charlas en estos días sobre casos de pulverizaciones periurbanas, ha habido montones de informaciones sobre esto y nuestra tendencia es trabajar en packagings amigables con el ambiente, migramos de envase con mayor componente reciclable y menor peso, disminuimos el peso de desecho un 85% por migrar de bidones a bagging box, 85%. Desarrollo de insumos banda verde. También, cuando uno ve la paleta de ayudantes, el 85% de los insumos es banda verde y todos los que salieron en los últimos años. Los que quedan son productos de muchos años, en general productos que conservamos para consumidores de bajo valor y que estamos muy convencidos de que en el corto plazo se van a ir. No quiero dejar de hacer esta invitación y este aviso sobre Gota Protegida, que es una plataforma para aplicaciones eficientes, en la cual, junto con muchas instituciones públicas y compañías que nos acompañan, tratamos de generar información consensuada, razonable, sobre pulverizaciones, tratar de darles algunas ideas en las cuales todos estemos de acuerdo y puedan para ustedes ser una fuente de información válida. Si se meten en esa web que encuentran ahí, van a encontrar que pueden bajar un libro escrito por Ernesto Jalil Maluf, que aborda muchísimo la cuestión de las formulaciones. Van a encontrar una parte donde pueden hacer consultas a expertos. Esas consultas son personales, de tal manera que ustedes pueden establecer un vínculo y entender cuál es la apreciación del experto sobre su problema de pulverización que tienen. La idea es sumar cada vez a más gente, hacer de esto una plataforma de consenso y que esta plataforma también pueda generar información propia para echar luz sobre algunas cosas que hoy en día no están siendo medidas o abordadas. Bueno, a mí me quedó acá al medio, antes de agradecerles por su atención, contarles qué es lo último que estamos haciendo, que es el biotensioactivo. Es el producto que presentamos en los premios CITA. La magia de la naturaleza logra crear algo que antes no existía. Algo que nos asombra, que abre nuevas posibilidades, que cambia la vida de todos. En Rizobacter ocurre algo parecido, pero no es magia, es producto de la constante investigación. Nos enorgullece presentar el primer tensioactivo de origen biológico, producido en Argentina. Esta innovación posibilitará un gran salto tecnológico dentro de las propuestas de adyuvantes agrícolas, formulado en base a sustancias producidas por microorganismos que por su compleja estructura molecular promueven un desempeño superior para reducir a valores mínimos la tensión superficial y favorecer así el poder humectante de la gota. De este modo se abre una nueva dimensión en tecnología adyuvante, que articula máximo esparcimiento y penetración con alto grado de biodegradabilidad, sumados a una mayor seguridad para el operario, optimizando el resultado integral de cada aplicación agrícola. La producción de ramnolípidos implica la selección de cepas bacterianas específicas, capaces de originarlos en alta concentración, para luego incluirlas en un proceso de reproducción y posterior de fermentación a escala industrial. Los beneficios de este nuevo producto son varios. Amigable con el medio ambiente, estructuras moleculares que optimizan la sinergia entre el biotensioactivo con el principio activo, seguridad para el operario, efectivo en un amplio rango de condiciones ambientales, acompaña perfectamente las recomendaciones de las compañías de fitosanitarios,
y no genera espuma en el tanque pulverizador. Rizobacter es la primera empresa argentina en aplicar este desarrollo biotecnológico en una solución real para promover sistemas productivos agrícolas más sustentables y amigables con el medio ambiente y la gente. Nuestra trayectoria y experiencia en desarrollo de productos microbiológicos, sumadas al espíritu innovador, hacen posible que sea Rizobacter quien dé origen a este salto tecnológico. Tensioactivo de origen biológico. Primeros en Argentina. Primeros en investigación. Muy bien. Verán que no tiene nombre, y es porque es una tecnología que estamos dominando, la cual creemos que puede llegar a usarse tanto con aceites como pura, como en otras mezclas. Lo que tenemos en definitiva entre las manos es un producto absolutamente biodegradable. Hay algunas máximas de la microbiología que nos dicen que una cadena carbonada que es generada por un microorganismo, siempre hay otro con potencial de comérsela. Además, tiene una tolerancia a pH desde arriba de 8 hasta 3 y hasta más de 120 grados de temperatura. Entonces, el potencial de hacer de este producto una tecnología muy, muy novedosa y muy amigable, lo tenemos todo entre las manos y queríamos contárselos. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora tenemos poco tiempo para las preguntas, así que no sé quién. Alguien que levante la mano. ¿No hay ninguna pregunta? Ahí. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya. Escuché que es importante arrancar la mezcla con un pH de 5,5. ¿No es confiable después de poner glifosato y algún otro producto con los papelitos sensibles volver a medir? Porque hay la creencia de que muchos dicen, bueno, con el glifosato teniendo un pH 7 y no sé qué, lo podemos poner a un nivel prudente, digamos. Entendí que hay que arrancar con el 5,5 y después el glifosato. Repito la pregunta. Perfecto. ¿No es confiable medirlo después en el caldo? Me encanta tu pregunta porque en realidad se podría ramificar en un montón de preguntas, de mezclas con otras cosas y demás. Mirá, 5,5, qué bueno que te quedaste con ese número en la cabeza, de algún modo es una decisión política, ¿no? Hoy caldos monomolécula, ¿cuántos quedan? Alguna promoción de pastura con suerte. Entonces, asumiendo esas mezclas y tratando de dejarles algo de valor, un pH levemente ácido es una decisión política buena. Luego, cuando uno mira los glifosatos, la verdad que esa filmina no la traje, pero si me pasás tus datos, te la puedo compartir porque lo tenemos medido en laboratorio. Uno empieza, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, uno empieza a titular con glifosato, vamos a bajarlo un nivel más, uno empieza a poner gotas de glifosato y empieza a medir pH, y uno ve que los glifosatos tienden a plancharse. ¿En dónde? Dependiendo del formulador y el know-how de la formuladora, más o menos entre 4 y monedas, 5, 5 y algo, 5 y medio, 6, un glifosato de muy baja concentración de alguna formulación particular. Entonces uno encuentra que eso se empieza a aplanar. Por lo tanto uno pregunta, bueno, si el glifosato va a hacer este trabajo, ¿qué tengo que hacer yo por él? Bueno, lo que yo tengo que hacer por él es haber secuestrado todos los cationes con potencial de afectarlo previamente. ¿Y cómo lo hago sin poner riesgo? Sin poner riesgo lo hago con un producto que me dé un buffer donde yo me quede en un valor estable. ¿Dónde quedamos nosotros? En 5,5. ¿Dónde empieza tu glifosato? En 5,5, más o menos. Arrancamos a armonizar con él en su mismo valor de pH sin riesgo de que se haya secuestrado el glifosato con los cationes. Esa es la consigna. ¿Sirve? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Hola Juanpi, ¿cómo andás? Hola Mati. Te quería consultar, vos mostraste una mezcla de un corte de atracina, lo que es glifo y salamina. Si por ejemplo el Rizospray Integrum te lo permite recuperar, digamos, ese corte del caldo. Mirá, eso inevitablemente me lleva a tratar de abordar un poco el problema que debe tener el 90% de los que está acá de glifos potásicos con 2,4-diamina. Y lo miro a Hugo March, que tiene más experiencia que yo y ha escrito también. Hay un libro muy bueno que se pueden comprar acá afuera de Hugo. Mirá,
la experiencia nos dice que no va por ese lado, no va por el lado de un dispersante ese corte, sino que ahí empezás a tener una cuestión de cantidad de sales y pH. Entonces, empieza a parecer de que, bueno, una solución, cuando se puede, es cambiar el tipo 2,4-D o cambiar el tipo de hormonal. Porque son ácidos, entonces, cuando vos pones dosis, inevitablemente empezás a bajar pH. Hormonales que van a menos dosis pueden empezar a explicar unas cuestiones. Hormonales que vayan en éster, como el 2,4-D éster, si se pudiera, empieza a darte otras soluciones. Por el lado del Integrum no lo vas a encontrar porque no es una cuestión de dispersión. Es una cuestión de compatibilidad de sales y de acidez de ese caldo que hace que eso se precipite. Pero sí, creo que es un dato valioso. Hemos probado agarrar aguas duras, poner 2,4-D amina y se forma una sal insoluble. Agarramos la misma agua dura, ponemos el corrector secuestrante, nos quedamos con ese calcio y ese 2,4-D nos forma sal insoluble. Entonces eso puede ser un principio de respuesta. Usar un buen secuestrante con buffer puede ser un principio de respuesta. ¿Alguien más? Acá adelante. Un evento que es práctico y probablemente nos ha ocurrido a todos, que los operarios, la gente que está a cargo de la aplicación, se olvidó de corregir primero y fue atrás después que está hecho el caldo. Ya no hay vuelta. Echarlo después, echarlo de último, digamos. No es bueno, porque vos podrías tratar de que el más fuerte de todos se quede con los cationes. Ese proceso no es completo en el corto plazo. En los tiempos agrícolas no lo vas a acomodar. No lo vas a acomodar. Y además, si vos tenés un producto que tiene un buffer y ya no le pusiste el buffer, y la macana ya estuvo. Y como experiencia particular te digo de que es más fácil bajar pH que volver a subirlo. No es tan fácil volver a acomodar el tema. Persignarse, si no te podés persignar o no es tu fe... Se perdió la tancada, digamos. No se perdió, pero es probable que no tengas la misma eficacia que cuando lo hubieras hecho del modo correcto. Para decir que se perdió habría que ver ese caldo puntual. Es muy aventurado decirte que se perdió. Pero no es bueno. No es bueno. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hola. Hola. El producto nuevo para el avión, ¿qué recomendaciones das? Perdón, ¿en un producto nuevo? En Integrum. Mirá, nosotros tenemos la política con los últimos 2 productos que sacamos de mantenernos fijos por hectárea en 200 centímetros. Ocurre que el avión es un mundo muy particular donde estoy abierto a escuchar cuál es tu idea, porque todo cambia totalmente el juego químico que está pasando ahí en esos 10, 12 o menos litros por hectárea. Se ha llegado a plantear hasta la idea de emulsiones inversas, es decir, que tu sostén sea un aceite. Entonces, todo el juego cambia. Pero lo que sí tenemos medido es que manteniéndonos fijos en 200 por hectárea, aunque el productor no lo vea, nosotros estamos jugando con la concentración. Porque él necesita compensar calidad de pulverización, entonces es probable que a gotas más pequeñas vaya a menos litros y cambie mucho su configuración. De tal manera que nosotros nos mantenemos fijos y lo que hacemos manteniéndonos fijos cuando vos sos el que baja los litros es incrementar la concentración, que es lo que yo les ponía hoy en una filmina, que a volúmenes menores, concentraciones mayores. Nosotros le damos fijo por hectárea y en realidad quien nos cambia la concentración son ustedes los usuarios, con su decisión de volumen. Ahora, creo que el avión es un área donde amerita investigar específicamente qué hay que aplicar, en dónde, quizá un avión en Corrientes con una rosera poniendo un graminicida sea una canción muy diferente a un avión en estas zonas, con otras condiciones ambientales, con otro comportamiento de maleza, pero hoy estamos fijos a 200. Gracias. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Una consulta que seguramente nos pasa mucho. En caso de caldos preparados ya con los coadyuvantes de ustedes, ¿tienen medido, por ejemplo, en el caso de máquinas que se encajan y el caldo queda toda una noche o hasta que se puede pasar a otro tanque? ¿Con los coadyuvantes de ustedes midieron si no pierde la calidad del caldo? Vos decís si hubiera separación de fases o si hubiera degradación. Me imagino degradación, porque el otro lo reincorpora. Exactamente, sí. No, mirá, no tenemos medida de degradación. Sí te puedo contestar cómo hacemos para darte una fecha de vencimiento. Nosotros cuando hacemos una fecha de vencimiento te damos un aging test. Es decir, ¿cómo sabemos que algo va a estar 2 años estable? Lo envejecemos rápidamente, le damos calor, le damos un montón de condiciones que
hacen a ver si esto se rompe. Y la realidad es que cuando uno libera un producto con 2 años de vencimiento, dice, bueno, esto es porque no se rompe. Ahora, si algo de lo que pusiste en el caldo va a romper las moléculas, y bueno, hay que llamarme y contame qué caldo armaste. Pero a priori te cuento que ponemos tensioactivos no iónicos, por lo tanto el potencial de que eso tenga reacciones que lo empiecen a romper, baja mucho respecto de productos con carga. Hasta ahí. Después decime qué caldo y siempre nuestros teléfonos o nuestro mail que hoy estaba acá, si Germán me das un pase, acá está mi mail, cuando ustedes quieran nos pueden consultar. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno. Muy agradecido. Bien. Muchas gracias, Juan Pablo. El aplauso, por favor. Muchas gracias.